con Leo y estamos checando cuál, Leo. Echoes of Empire. Echoes of Empire o Empire, como ustedes quieran decirle, o lo que sea. Y tenemos un problema porque aquí están los dos desarrolladores, pero llevan media hora, una hora hablando con los mismos y no sabemos ni qué carajos hacer. Ahorita realmente parece un wallpaper que se está pagando a sí mismo y se expande, ¿no? Se hace premium. Sí, puedes hacer un upgrade de tu nave. Del wallpaper, ajá. Sí. Y ya, pero no entendemos nada, ni cómo se juega, ni qué hace. Lo único que me di cuenta es que si te alejas, Leo, hay 16 espacios grandes. Más. Bueno, perdón. Son 4 por 4, son 16 y cada una de ellas tiene 25 espacios internos. No sé por qué. Los 25 espacios internos tienen más espacios internos adentro. Y no entiendo nada de eso. Pero bueno, aquí lo tenemos para ustedes. Vamos a tratar de presionar para que vean que estamos grabando y ver qué podemos hacer. Aquí en principio son diferentes planetas que hay, que lo que puedes ir a hacer es hacerles una visita para bien o pelear con ellos o conseguir recursos. Puedes enviar expediciones a los planetas. ¿Cuál es el objetivo principal? No sabemos, no tenemos idea. Porque hay tantos espacios, nadie sabe nada. Tenemos gente aquí que pues llevan horas preguntando y no tenemos idea por qué, señores. No tenemos idea. Y pues no, parece que nunca tienen amigos y ahorita están aprovechándolos al máximo. Vamos a ver qué pasa ahorita y tratarlo. Rodrigo Chuletón se fue. Aprovechó el tiempo. Pero bueno, velo investigándole. Ahorita traigo al desarrollador mientras venos contando, ¿no? En principio, de momento, lo único que puedes hacer es hacer upgrades de tu nave principal para disponer de más recursos, para disponer de naves para explorar. Esta es la nave principal, la que tenemos, que es a partir de la cual pues se pueden ir lanzando expediciones y supongo que puedes ir haciendo crecer la flota, visitar diferentes planetas, pero ahora mismo no sabemos bien. ¿Puedes construir algo en algo en cero? ¿Un cuadro en cero? No. ¿O no sabes? La verdad, seamos sinceros. Si te sales al mapa normal... Había puesto a construir una nave. Esto sí está chido, las gráficas de que construye, pero pues no sabemos para qué chingados construyen. No sabemos cómo jugarlo, les soy sincero. Pero bueno, ahí está construyendo algo, ¿no? Está muy padre, muy padre. En principio, a ver, con suerte estoy en principio construyendo una nave, con eso a lo mejor quizás puedo ir a explorar planetas. Okay. Estaría en 3 minutos, creo que lo puedo acelerar. Confirmo, ya la está creando a toda velocidad. Mire, nada más. Amigo. Entonces aquí puedo... Le construyó una pata. Una gran pata, ¿no? ¿Por qué unos son morados, otros verdes y otros azules, Leo? Es por el tipo de rareza que tiene. Si es verde... Te la sacaste de la manga. Yo hubiera dicho que no tengo absolutamente idea. Pero bueno. Hay que ver ahorita si ya se van los otros que siguen preguntando lo mismo. Mira, voy a construir esta. Mira, se acaba de construir. Y lo vas a mandar a expedición. Sí. Miren nada más, Leo, ya le entendí al juego. Ya está, estamos construyendo. Leo, ¿a cuánto nos vas a vender tu juego? Tenemos pura gente capaz en Cryptocarnes. José, que después de que nos explicó, Fortitude se fue otra vez al otro mundo y no sabemos dónde está. Vale, yo creo que ya tengo ahora 3 naves. En principio ya con esto podría... Vamos a ver qué pasa, a ver si ya se van. Es que en serio no sé qué platican al lado. Una vez lo mismo, que para cuando el token, que para cuando la moneda, que... Vale, yo creo que ya podemos enviar varias naves. Vamos a escoger una ubicación, que es este planeta. Vale, tengo que añadir una nave que no sé cómo hacer.
Vale, tengo que crear las naves, pero las tengo que meter en... Nadie sabe. Nadie Eso. sabe. Realmente no sé qué tanto tengan que platicar a alguien. Llevan una hora cada uno de estos chavos de cualquier lado, izquierdo o derecho. ¿Tú entiendes que están? ¿Para qué tanto tiempo? Llevamos 10 minutos por video para saber cómo funciona y demás. La verdad no sé. En fin. O sea, a ver, he conseguido hacer las naves, pero ahora no sabemos cómo ponerlas en batalla. Ahorita sabemos. Vamos a tratar de... A ver si ya se arrastra uno para acá. No, siguen en la estupidez completa. Bueno, pues cada minuto que pasa, la nota del juego va bajando. Sí, de 10 ahorita lleva un 9. En un minuto más por la... Es que no se entiende, Leo, no es intuitivo, ¿sí? No, nada entendido. No te puedes meter, ¿esa es tu única nave? No hay otra nave, no tienes otro lado, no tienes un planeta, no tenemos algo que podamos usar. No. Ahora mismo, o sea, lo único que puedo hacer es crear naves. Aquí lo que te pone es el mapa general, que es donde estábamos antes. Pero aquí dentro del mapa tampoco es que te deje hacer nada. Ya le voy a poner 8 y lo sigo bajando a cada minuto, como dice Leo. Porque realmente no se entiende nada, muchachos, y no están explicando nada. O sea, es como un juego hecho para ellos mismos, ¿no? Sí. Es decir, Ecos Empire va a tener muchos problemas. Lo hicieron para ellos mismos, para divertirse ellos mismos y para que nada más les diéramos dinero, tal cual. Tal cual, señor. Y ahora además han sacado otro que es competencia directa dentro de su mismo sistema de juegos, que es el Battlestar Galactica. Y ya se entendió para qué es, ya sabemos cómo funciona, entonces no hay problema. Vamos a ver acá si ya nos hacen caso. Ya se fue uno, queda uno, pero queda el más necio. Pero vamos a ver acá, miren, estamos esperando ya sea nuestro canal acá, a Hit Factor, o nuestro canal acá, que digo, tampoco se han ido, entonces no sabemos qué vaya a pasar. A ver, ¿qué más hay en el tablero, Leo? ¿Solamente hay eso? Es que, a ver, había puesto... Es que no puedo, me dice que tengo que añadir una nave en el ship card que forma fleet. Y una capital, no cualquiera, una capital ship. Sí, pero no sé cómo añadirla. Porque en principio tengo capital ship, que son estas. Pero no sé cómo ponerla. Lo están tratando de, pues ahora sí que descubrir el juego por sí mismo, pero no se da, no se explica, Si le das clic al personaje, ¿qué nos aparece? Es que a lo mejor tengo que... Estás regresando al mismo, Leo, al mismo, ahí construiste ya 20 naves. Ya, ves que estoy mirando a ver si... este es el ship ya... Vale. Estoy construyendo el shipyard ahora para poder poner... ¿Un qué? ¿Un shipyard? Un shipyard para las naves. Vale, mira, ahora ya tengo el shipyard para todas las naves. Aquí ya me salen las naves. Ok. Pues le decimos, ¿no? A ver si nos deja jugar o ya se va a poner. Vamos a ver qué nos dice. Hey man, do you have some time for some questions? No. Yes. That's okay. So we are Cryptocarnes. Okay. It's a Spanish community. We want to know how to play Echoes of Empire. Okay. Because we don't have any idea. No, tú juégalo. ¿Sí? Sí, señor. How to start the game, because it's pretty difficult for us to understand. Let me, if you don't mind. I'm going to restart the game. Perfect. Okay. Do you want to say your name? Yeah. I'm Mike Donatelli. I'm the COO of Hit Factor. We work with Ion Games to make Echoes of Empire. Perfect. And our game will be on the Gala blockchain. Okay, Perfect. So none of this matters right now. It's No, not. it's okay. It's not attached. Thanks. It's not attached to blockchain. So we're not attached. We are on Gala's blockchain.
A lot of the things we need to do are waiting on Gala's blockchain, NFT aging, Got it. things of that nature. So we're connected to a server at home, but because we're here in Europe, it's just running on this. So none of this matters. Okay, now we got it. Yeah. So what ends up happening is, so do you guys know what Echoes is? We have a pretty idea, but prematurely idea. So Echoes is a Forex grand strategy game. It's a persistent world, so we don't intend to reset it or anything like that. Juego 4X de estrategia. We're not going to end up No quiere. Algo importante que dijo es que no están dentro de la blockchain. Es un juego que está dentro de la blockchain de Gala. Quieren que sea persistente, progresivo, ganas, vas a subir obviamente lo que viene siendo los niveles porque vas a estar construyendo. Vas a tener clanes, guilds, como se conocen aquí. Y están obviamente tratando de darle una dirección completamente a las estrategias. Hey, we're going to put a game up like one of these version 1 games you see in the crypto space. La idea no es solamente poner un juego X, no que sea un loop, como dice él. Un loop es que es repetitivo. Con pinturas X, ¿no? Como de gatos que nada más están ahí circulando una y otra vez. Quieren hacer un juego único, ¿no? Esa persistencia, esa progresión que ellos quieren. No solamente de un año, es de 5 años. Fíjate, a 10 años. Por eso construyeron su propio IP. Las compañías que tienen IPs como las grandes compañías en Estados Unidos. I've been making games for 21 years and I've worked on plenty of games where the IP was like, oh, you guys are making good money, right? Yeah. Oh, we won all that. Like, yeah, but we can't keep the game running. So they're like, yeah, well then you can't use our IP. You see it with the NFL, you see it. La idea obviamente es que el juego tenga su propio IP para que puedan ver, se pueda generar sin ningún problema, para que sepas que X Factor obviamente es el dueño del juego al 100%. Y así todas las cosas que tú tengas son tuyas. No. Por eso tenemos esto que nos presentan. Como conocieron con Gala hace un año, tenían una versión muy básica del juego, como una versión 1 del juego. La idea era construir rápido, la presión con Gala, ¿no? Gala vio lo que estaba pasando en el espacio y les dijo, ¿sabes qué? Tómate un tiempo. Hazlo mejor, hazlo como tú lo quieres hacer. Lo que él dice es como ninguna compañía va a decir que no a tener el tiempo para construir. Ahorita el único movimiento en este juego original era o atacar o minar. Ibas y regresabas con eso a la nave tal cual. Algo de 3 movimientos. Y después obviamente le empezaron a agregar más cosas. Elementos, acciones. Si tu nave viaja directamente por el espacio, vas a ver obviamente cómo la onda, ¿no?, del movimiento. Vamos a tener mucho más. Ok. Después de eso, hicieron el pre-sale. And I'm from traditional games, and I knew enough about the space where we came up with a list of claims. Obviamente fue con una lista de claims que son pobres para los planes. I looked at it and I said, "This is nice, but this isn't. It's much more." And I was like, "Yeah." Este es bueno, pero necesitamos más, le dijo Gala, porque llegaron con una lista, pero querían más. So then they did the sale, and I remember being in a hicieron la venta directamente. Y él recuerda que lo estaba viendo, siguiendo la... Sí, estaba siguiendo la venta y cuando vio, todo se vendió. Se despertó. Bueno, más que se levantó, fue al otro lado del celular y con todo el miedo de... ¿Qué es lo que está mal? Le decían a él. Tenemos que obviamente contratar gente y subir la barra porque la gente está confiando en nosotros. Obviamente están en un punto en el que tienen que ir más grandes por todo lo que obviamente lo que puso la gente y porque toda la confianza que le pone la gente, y deben de entregar más. Los jugadores quieren que ya esté,
pero what you are going to no se get puede hacer eso. will rival games in the traditional game space. Porque quieren que sea un gran juego rival, una competencia, no algo pequeño. Por eso, obviamente lo que estamos viendo es muy diferente. Ahí vamos a ver el juego. So, we brought a build. Trajeron aquí al Galaverse una construcción, pero apagaron muchas de las cosas. Porque Gala les digo que solamente 10 minutos por la gente, pero bueno. Lo que vamos a ver, está hecho nada más para el Galaverse, para que sea 10 minutos por persona. Velocidad, creación, producción, ¿ok? Si tenemos NFTs, van a producir esos 3 resources, ¿okay? Algunos producen uno, algunos 2, o uno de los 3, ¿ok? El naranja, el morado y el verde son los más importantes en el juego. Máquinas, héroes, naves, estaciones espaciales, todo viene de estos 3. Composición, vapor y ore, que no me acuerdo qué es porque es un metal. Las 3 pueden ser definidas en 24 para que se pueda hacer un upgrade por completo a tus naves, a tus héroes, a todo eso. Entonces, recuerden, son 3. ¿Okay? Después trajeron un equipo más grande. Esto era como la versión 1, ¿okay? Y entonces llegó el nuevo equipo. Y le dijeron que necesitaba obviamente más perspectiva, que hubiera más interés. Entonces, podrían haber hecho estas 100 niveles y un billón de cosas, ¿no? Pero dijeron que ok, aquí estamos básicamente en el menú principal, home base. Ok, aquí ya estamos básicamente a la mitad de la construcción, no lo van a recibir así, es más simple. Así vas a recibir el menú y lo vas a poder hacer actualizar o upgradear sin ningún problema. Son muchas cosas que vas a poder upgradear, actualizar. Now, some of these aren't built yet. You'll see them slide out in certain places. But they come up a little bit at a time. Again, this is fully built out. Todo esto que estamos viendo ya está, algunos construidos, pero no aparecen así. Verde, está lo que está el ore, la refinería. Donde vas a guardar el ore también directamente, igual el gold. La idea es protegerlo, pero básicamente piensa en estos colores como la refinería. Está aquí para enseñarnos cómo quedaría. We covered it up so you can't click on any of that stuff. Okay. There's an armory. Hay una armería directamente. Y hay una embajada de 3 facciones diferentes, obviamente diciendo lo que va a pasar y decidiendo. Puedes hacer un clic y te manda al Command Center. La primera cosa que vas a poder actualizar o hacer ocurre cuando estés jugando. Y esto abre las siguientes fases. En el juego tenemos héroes que podemos obviamente reclutarlos y los puedes hacer directamente en el menú que está obviamente a tu lado izquierdo, ¿no? En el Heroes Vault, volte de los héroes, puedes tener diferentes rarezas o comprar las versiones de NFTs para que básicamente son los recursos de todo lo que está pasando. Un montón de naves, un montón de cosas. Pues va a ser mucho más grande. Más que nada lo que quiere hacer valer el costo que se. Los héroes, obviamente todo tiene que ver ahí. Que el precio fuera más abajo. We determined when we first started making the game that if you don't have a pathway for free-to-play players to become earners, porque lo que quieren es que hubiera un formato en el cual los que quieren jugar gratis puedan ir creciendo poco a poco. Las primeras 4 capas del juego están obviamente enfocadas
this idea that en que los jugadores vayan they're creciendo going to poco a level poco, up to about 4 here in this, para que se vayan al tier 4, al espacio 4. Una vez que lleguen al tier 4, la curva se separa mucho. I can't keep progressing here. I'm going to have to move. So we're going to incentivize them to move out into the space. Porque la idea obviamente es incentivizar para que la gente obviamente pueda ya moverse al otro lado, ¿no? Para poder todos participen y puedan ganar más de los recursos, puedan progresar más rápido y después puedan tener unos de acción. And it's all around my claim. Claims are the heart soul. Then we've received action points, and at the end of the day, y al final de los action points o los puntos de acción, the game will go, it's time to distribute dust. Es tiempo de distribuir dos. Podría ser el token. You're not going to get anything. It's got to be activity. Tiene que haber actividad en el juego para recibir todo esto, para dar el 2. Y los que obviamente están activos van a tener mucho más 2 que los que no hagan absolutamente nada. Again, once I hired my economist, which was a great hire for us, he came in and looked at it. 2 days in, he's like, it's all got to go. Yo soy economista y obviamente lo refinaron, ¿no? Porque no estaba correctamente hecho. Lo pusieron Imperial Rates, que te permite obviamente moverte más rápido, crear todo más rápido, que te ayuda obviamente a actualizar o subir de nivel tus cosas. Lo que quieren es que la gente mantenga el 2, pero si no lo gastan, ¿cómo progresan? Entonces en este caso tenemos el 2 y el Imperial, quién sabe qué. Porque ahora lo que obviamente tiene la visión del staking, ¿no? Las tokenomías que tienen ahorita. El diagrama, no lo voy a enseñar. That's perfect, man. I'm translating, so you walk it, man. It's gonna be nice for them. You guys got good eyes. Okay. Like our tokenomics. Yeah. This is just this week's meeting. Right? We meet with Gala, and Gala and us meet every other week with our economics team and their economics team to build what they have said to us is the most. And this is just this last week. They said it was. No se lo podemos enseñar, pero realmente lo que viene haciendo el económico, el economista de ellos es que es algo muy diferente. Se junta con el economista de Gala, probablemente dar el mejor formato, ¿no? Pero realmente están haciendo todo complicado, pero bien, digámoslo así. Lleva mucho tiempo hacer. Encontramos ítems, artículos, al pelear otros jugadores. Puedes poner ahí las utilidades y puedes obviamente actualizar tu propia homebase o tus naves, ¿no? Y encontrando héroes que tengan mejores clases para ti mismo. Vamos a hacer un upgrade para que vean el ejemplo. Ahorita es el upgrade directamente de lo que viene siendo la... Miren las gráficas, por Dios. Obviamente lo que nos indica es que aquí lo está haciendo rápido porque Gala no hubo buen internet. Para nosotros va a tardar mucho más. ¿Okay? El Command Center se puede hacer upgrade por 20 veces. Y si vieron las imágenes, nos aparece el enlace y todo, pero repito, va a tomar mucho más tiempo. Lo hicieron así nada más con la velocidad para Gala. Es un juego totalmente de estrategia, no olviden eso. De ahí me enseña lo que puedo ya actualizar, lo que puedo hacer upgrade, etcétera, etcétera. Cuando empiece el juego vas a construir uno, no te va a dejar construir los demás. Pero aquí nos va a enseñar cómo se construyen todos de un golpazo. Y no va a costar 1000. Aquí tiene 1000, ya no tiene 1000, pero no va a costar eso. Miren, nada más. Yo lo que les diría es que la animación, las gráficas son increíbles. Pero repito, no va a ser eso, ¿ok? No va a costar 1000 porque la actualización costaba 1000, pero aquí no va a ser eso. Our name's on it. So, okay, I complete that. Ya lo completa básicamente y así termina finalmente. Okay. Eso es lo que abre son los capital chips porque ya terminaste básicamente la base de construcción. Okay. Y aquí básicamente es donde construyes todo.
que viene un sistema de tag que es por tiempo básicamente. There are El boundaries foundry out es in básicamente space donde construimos. owned by some NPC factions, but some, like there's, I don't know if he's around, but I met the guy who, me and this team owned the Ancient. We bought our Ancient. And the Ancient, it has its own special foundry that has all the tags. And what I mean by tags is, you can Lo que se invest refiere an con amount tags of resource es that que gets puede rarer obviamente and tener rarer. diferentes recursos que son más raros y raros con el tiempo. So if you look, it Y si goes up. vemos, So the va poco a rarity poco goes más up rápido. A as the esa more va time I rápido. put into it, plus Y the mientras amount más of tiempo resources. pongas, Plus, más raro es tu I can nave. choose what faction. Al revés del tiempo que te pongas And then I y can además choose what escoger la facción. skill set. Now, the skill Así como los set skills. Los skills son random. You might get a good one, but you might get one you're not necessarily. Puedes tener una buena o una que no te funcione. Pero vas a poder hacer trading con otros jugadores. Entonces aquí tienen esto, Capital Chips. So if I go ahead and hit it, let's just do Hacer el kit para 8 hacer el hours. craft. I'll craft it. And this is actually, the funny thing is, this 8 hours, remember, this is sped up 100 times. ¡Wow! So Ok. if you wanted to do this, Aquí te dice que 8 horas, pero en la vida real esto está acelerado 100 veces. Entonces por 100 te va a llevar 80.000 horas. things going simultaneously, but then you're not mining. And you're not defending yourself, and you're not going out fighting NPCs, so it gets into that. Tiene que serlo así porque si no la estrategia no funcionaría, no podrías salir a pelear y demás mientras sigues construyendo. Lo que puedes hacer es tomar el 2 and you can just speed it up. y con el 2 obviamente hacer el speed up de la velocidad. Now this is going to be funny, and it's not going to look like this in the game. Ok, Okay, I got a ship. ahí hizo el speed up, subió la velocidad y ya hizo básicamente la chip. Ahí está el Capital Chip. And I got an epic. I had a chance to get a legendary, but I didn't. And this is the class that it rolled. I don't know what it is Aparece la right clase now, y 'cause I todo. don't have the Ya mouse saben que on. se refleja la luz, así que no puedo hacer más, muchachos. I can craft another one, why not? Va a hacer otro rapidísimamente I'll para let que that vamos one con go. eso. But there you go. Miren, your ahí va ship la is nave. crafted. But it does. It's going to fly off the screen because it has nowhere to park. Oh, yeah. Because we haven't parked. We haven't built a parking. Ok. So now I can build a shipyard. Va a ser el chipyard que básicamente es el estacionamiento y lo está construyendo de manera rápida. Recuerden, está nada más optimizado por el Gala. Again, it's happening super fast, and O keep menos in lo que acabo de mind decir. that Mantengan en level mente 1 shipyard is que going el to be level 1 one. It space, slides just out. one space. Ok. So see how that El level 1 va a ser un that little thing espacio. will be slid all the way into the side. So you only have Entonces one. cada espacio de estacionamiento te va a costar upgrade. So, all right, we're going to complete that. Throw a couple ships in there so you guys can take a look at it. This is where they're Oh, going to that park. ship- Now these ships, Wow. these capital ships, or Todas son here, capital flagships, ships, okay. they are the base for your support ships. You would build support ships next. You'd unlock this, and then you'd unlock that, and you'd be able to build support ships. Entonces ahí tienes support ships, naves de soporte. We just gave you some support ships. So, now I have docks. Y ahí tenemos los docks, son los puertos donde se van a poder quedar. I go in my inventory. There's my ship. The reason why it's in the inventory. Están los docks, que ya no se puede entrar. Right, so you Ahí don't está, necessarily want docks. it to just. Y ahí está. So I'm going to put this one here. I'm going to go back to Mira. my wait, why did I Como pueden ver, Echoes of Empires es un juego completamente de estrategia speed that up? que va a requerir tiempo, pero las gráficas y animaciones que están viendo vale totalmente la pena. Recuerden que está aumentada 100 And another veces lo que epic. I debe de was kind of hacer. hoping to get a legendary there, but it's fine. Otro épico y se tienen que estacionar obviamente en el yard de las naves. My inventory. Now, that's your home base. Este es el There's home stuff you base. can't see because this is zoomed in, but you can usually zoom out, and you'll Okay. have like these defensive rings over here. Vas a poder ver que tienes cuando hagas un mount, que tienes torres de defensa para proteger y todo lo demás. Porque la idea es que la gente te puede atacar y tú lo puedas proteger para que no haya ningún problema. Aquí no lo vas a poder ver porque, repito, está implementado para el Galaverse. De ahí Go out to the world. nos vamos al mundo. This map is the house space map. El mapa es el House Space Map, que es el mapa principal. Está construido para el free to play player que no quiere pagar, para que juega y no piensa que están siendo dejados, ¿no? So this is our tactical map. This map is 1,000,000 map squares. It's
size. Este mapa es el tamaño de 1 millón de mapas. ¿Okay? Son 3 zonas donde los claims de los NFTs están. Okay. Y depende de qué NFTs tengas. So that's not where everyone, including NFT owners, will start here. You want to, because there's NPC pirates out there that will come and kill you if you're not high enough level. So you want to spend a little time here getting to understand the game. La idea de iniciar en esta zona es que tú puedas entender cómo funciona todo. 1 millón de naves, básicamente Square, para saber qué está pasando. It's that big. Okay. So there's a million of these in this hay 1 millón de estos cuadritos de todo el mapa. Y hay 1 millón más en cada zona. 4 zonas, 4 millones. Puedes viajar de un lado del mapa al otro lado del mapa. Pero te tomaré viajar un día real. Necesitas 2 para viajar. Todo es táctico. Vas a llevar mucho tiempo para todos los movimientos. Porque la narrativa es que el Imperial Red te deja viajar a la velocidad del sonido, de la luz, perdón. Entonces, ya saben, hay 4 millones de types o de cuadros en los cuales puedes estar. Y miren nomás cómo se mueve. Wow. So again, these are all, everything in here is a planet, right? Or super huge, man. How long does it take to get through 1 square? Well, I guess it keeps getting big, smaller squares. Yeah. Exactly. I don't know, but that's an interesting. Everyone's going to want to know. Obviamente que se viaja y todo. There's 3 modes of travel. Tres formas de viaje. Solar power, which Poder imagine solar. a solar sail on your ship. My God, it's slow. Yeah. Es muy lento, pero es gratis. Okay. La energía solar va a ser gratis, una vela en la nave y eso. En el caso de que se haya olvidado cuánto combustible necesitas, vas a poder usarlo. Hay fusión también. La fusión básicamente es una amalgamación de todos esos 3 recursos para poder crear gasolina. Después está el Imperial Red, que te deja, repito, viajar a la velocidad de la luz. Okay. Pero necesitas 2 para todo eso. Ahora, this is what your home base looks like on the map. This tu home base, como se ve en el mapa. When we started to take it up a notch, we went from what I call like semi-sci-fi. Y representa básicamente un semi-sci-fi. Lots of, just the samey kind of space station stuff, and we went with as Yuri, our chief creative officer says, it's a Art Nouveau meets Art Deco in space. La idea quieren hacer algo de Art Deco en el espacio. 2000 años en el futuro. Por eso el diseño del arte y todo. Tienes básicamente una mesa de cristal. Vas a tener que construir probes, okay, para poder moverte. Ahora vamos a ver lo que va a pasar. And it happened instantly. That would usually take 15 seconds to get across. Construyó el probe, pero ya lo hizo. Speed up. Now you discover it. Ya descubrimos lo que viene siendo el planeta. Oh, wow. And we've now discovered that it is not a planet because you're not sure. All the things you saw on the map. No puede ser que sea lo que tú ves viene siendo cuerpos celestiales, pero no sabes lo que es. Ya cuando tú lo descubres, puede ser realmente otra cosa, ¿no? Hay algo, pero no sabes si es un planeta, un artificio, un artículo. Plus, if I probed that and then flew away and I came back, there may be a pirate there now. A lo mejor también puede haber un pirata ahí, entonces la idea es estar siempre vigilando lo que tú estás descubriendo, porque si no, se te vaya. What's that? We need resources to probe. Yes. You build, Y igual, para hacer probe vas a necesitar recursos. And De you ahí, can build better and better and more advanced probes with rarer resources, but you might not want to. You might want to send it. va a hacer cambio con Choletón. No. What's there is there. Para que les traduzcas, ya llevo media hora y me canso. Then, so what is it? It's a derelict vessel. So over here, if you can interact with it, Bueno, aquí nos está platicando and if you have sobre los more, peces. like if there's like a quest here, Con estos it'll puedes just have interactuar, the UI will just los scroll. puedes desplegar You can sobre el scroll. mapa, los puedes But this is what you recolectar. can do here. Survey it, deploy your ships to it, harvest it, or raid it. So first thing we're going to do is we're going to deploy. Aquí, por ejemplo, va a desplegar I'll show you the animation later, but you're not getting to see it.
because it's moving so fast. Right. And now I want to rate it. So there's an enemy. You had to have deployed it first. Yes. So there's Ahora va a ser un red Yeah. y aquí lo Because tengo it que can haber move. desplegado primero porque if no I se puede attacked it mover. and it left, you just end. So you got to go there first because they can leave. They can see you coming. They can see you show up and be like, That's I got to get AI, out of here. right? This is AI. Okay. All of this zone is PvE AI. Okay. So right now, I'm going to have a real bad time. 3,000 level. So 30,000. I'm going to add my capital ship, and now it tilts in my favor. You see, these are the support ships I gave you for free. So Ahora nos these está support mostrando ships support las that naves de capital soporte ship. que nos mostró al Without a principio capital ship, you can't y esas van a have ayudar support ships really. a la So, nave principal, now- a la nave capital. And then remember, this is a grand strategy game. The combat it's Nos recuerda que cinematic. este There's es un music juego de going. I have a estrategia, very- el combate very es good totalmente composer. cinemático. Nos habla de la Mr. música que no Ricci, I podemos think his escuchar, name, pero dice who que es does una muy all buena of our música sound effects and our y music ellos is hacen excellent. todos los efectos de sonido y un excelente músico, así que es una experiencia Because it's all- That's cinemática. why it's so low. That's why we can have so many players play it, because it's not real time happening. You could be Dice que offline. You could literally no be está offline. pasando Come back in en tomorrow tiempo and real. find out Tú who lo won. puedes hacer fuera de Because línea somebody attacked you. y puedes And you log in, you're like, competir "Oh, fuera de I got all línea, this stuff." incluso That's puedes cool. ganar Somebody porque lost todo 4 esto times es against me and I en got all that tiempo stuff. real. But right now, you won. You got some resources and you Aquí, got por gear. ejemplo, ganaste o Gear's tienes important because recursos it y makes your obtienes ships también better, it makes your home base better, and you get it from fighting. diferentes So there are going to be players who don't want to mine, they want to materiales. fight. So they're going to be fighting and fighting and fighting, and they're taking this gear to the auction house and trading it with you, a miner. Todo esto que because you recibe, mine, pues, mine, mine, mine. después Like, I'll give you intercambiarlo. En caso de que 100,000 estés minando, por ejemplo, que tengas I don't algo have del that. mismo recurso, lo puedes intercambiar. Yes, and if you have another player, the odds of you getting rarer and rarer stuff go higher. PvE mobs are like Dice en el caso que si tienes un jugador, el chance puede variar bastante, el chance de obtener diferentes you were rarezas. the NFT owner, you were never penalized. That was the number one. En caso de que tengas un NFT, nunca vas a ser penalizado. Somebody said, "Oh, well, do I lose my NFT?" And I was like, "I have one, and I'm not losing mine, and I'm making this game, so that's not Obviamente dice que el punto de tener un NFT es no perderlo. So, Él but now obviamente you tiene un might- NFT. Let's say for a flagship, which is an NFT capital ship, Ahora nos habla you might get de una super nave damaged, flagship, have to retreat. Your support ships que will es get una nave destroyed. capital. But your flagship will return back to your base, and you just repair it with resources. En este caso, por ejemplo, lo So puedes you're never reparar. gonna lose your NFT. Así que nunca vas a perder tu NFT, simplemente lo puedes reparar. Flagship, or it's a built En el capital. caso de los flagships. Yes. Can you put some of those resources in like a vault in your capital ship so you can't lose it? In your home base, Right. you would go back to your home base now and deposit those resources and things into your inventory. And so your home base cannot be attacked. Your home base can be attacked. And you have to build a vault. Tu base también puede ser atacada, así que puedes tener, Each one of these has a vault that you can upgrade. But you Puedes never, tener again, mejoras. PvP game at its heart, you will never be able to block all of it. So it'll be like 20,000, but then you'll have 30,000 in there, so 10,000. Think of like a percentage. Now maybe the max puedes pensar percentage como of un a porcentaje y totally tal vez maxed out home base el porcentaje máximo 50%. es un Join a 50%. Si tú te unes a algún clan, un guild, va a cambiar el porcentaje alrededor del 70% de tus recursos. So now I've beaten those bad guys. I want to salvage this because again, you're going to find stuff in space. It's just space debris or haunted derelict space station stuff you can explore and do stuff in. You're not going to walk around. Now this goes a little bit to what it's going to look like when you get into the real game, when you claim. If I own a claim, Dice que este I caso will have leases es that muy I similar can a cuando set estemos the en el rules juego on. real So I can y say, que tú hagas un I'm claim. looking for this kind of ship with this capacity. Vas a empezar buscando un tipo de nave, un tipo de capacidad, tipo de minado. A day. So I want to fill Así out que all my, I dependiendo want to de upgrade it really high, lo que so I quieras, can la puedes unlock all the mejorar mines, so I can unlock all the leases, para que so I can puedas level up desactivar all the todas las stuff, minas, para so que that I puedas can have desactivar players up determinadas in características. mining capacity
la capacidad de minería puede minar mucho más. Y eso es algo que no vas a poder ver al principio del juego. How much activity is happening? How much activity points is happening? When they do activity points, over. And I care. Always, because again, remember, you're competing against the play to be attractive to leasing, right? To join a guild where everybody, you're going to join a guild that's like, look, we're Dice que si te vas a unir a un club, vas a estar compitiendo 10 paper and 10 deposit planet owners. And that's what we're contra gonna accept, diferentes planetas. right? So there's some serious depth in strategy there. Plus, we haven't talked about guild and guild NFTs, but that's fine. Ahora, bueno, tiene muchos temas más de los que nos podría hablar, por ejemplo, de los guilds, los NFTs comunes, por ejemplo, se puede unir y los puedes obtener. And then they're going to be in yield. And then they're going to be introduced to it if you want to buy an uncommon that has, let's say, 50 players in it. And then En el caso del uncommon, por ejemplo, ese podría tener hasta 50 usuarios. 25% of the power Y en ese caso, el 25% del poder de minado, combate y descubrimiento. So these factions that I showed you, I'm just going to do that. So it's mining, it's going super fast. So you have Royal faction, Garrison faction, and the Arbiter faction. One has classes that are very good at mining, one has classes that are good at discovery and trade, one is good at combat. But you can make a combat-oriented royal ship, it's just going to have a different set of stats that won't be as powerful. Man, we were going to do an AMA and they canceled it on us, but we were going to go all into all the ships. Ahora nos dice que iban a tener un AMA, pero se los cancelaron, pero van a hablar mucho más de las naves. Ship stuff? Yeah, please. Really figured out. Yeah. But yeah, I'm going to drop this on Discord in a minute. But ahora nos va a mostrar, esta es información que tienen incluso dentro del Discord. Esto lo estarían hablando después en un AMA, pero nos hablan sobre todo del tema de las naves. But we'll know those stats before we buy them. Oh, absolutely. You'll see that. Oh, okay, got it. Okay. Like you'll know. That's what I'm saying. When we did the planets, we knew we wanted them to produce resources. Yeah. We knew we wanted them to have mines and leases. But that was about it. Yeah. For the next pre-sale, we wanted to make sure we had the designs locked down. Right. We knew the tokenomics behind what these things could do. Yeah. The tokenomics stuff's nailed down now. Gala signed off on it 2 weeks ago. We're good. Okay, good. The ship stuff, we know exactly what classes we have, what the classes can do, how much they can mine, so we're very confident in that. The guilds, which we were going to do recently, but we stopped it, was because all these guilds showed up. And they're like, we want this, and we want this. And I'm like, okay. Outside of Gala? It's actually big guilds outside. Right, yeah, that's what I'm hoping. Gals showed up. Yeah. And they're like, I'm like, how big of a guild? I'm like, max one, you can have 100 people. Yeah. They're like, how about 5,000? And I'm like, that would just blow the whole game out. Can't you guys just use Discord? Right. No. But they wanted management. They wanted functionality where they could see. Because again, they have rules and stuff. Right. So they're like, we want to see who's towing the line and stuff. Are you mining enough? Are you fighting enough? They wanted stuff, which made us go, all right, well, we're not going to do 5. We might do 1,000. But you know what? Okay, so I mean, I'm in Splinterlands. We do guilds right now, and you start to get really tough with this bigger stuff, and it's almost better to have like sub guilds. That's what, again, because then otherwise they become this huge advantage. Bueno amigos, pues esto es una probada de lo que tenemos dentro del ecosistema de Gala Games, el juego que ya nos estuvieron explicando mucho más a detalle, un muy buen juego que le gustará a los fanáticos de juegos de estrategia, ambientado en el mundo, pero ya nos comentaban, un juego muy cinemático, habrá que estar pendientes entonces a la venta de los juegos. Suena que es un juego bastante complejo, pero a los que les gusta este tipo de juegos, pues lo podrán utilizar. Así que con esto nos vamos a despedir de esta transmisión y en un rato yo creo que nos volvemos a conectar con algún otro jueguito.